A esta hora presentamos el programa Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Berget y Michael Nazario. Hablando la Verdad. Amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Hablando la Verdad a través de Restauración 107.9 FM. Estamos nuevamente aquí con ustedes todos los martes compartiendo, como siempre, discusión, noticias, tema de interés, pero estamos dentro de las circunstancias, ¿verdad?, que conllevan. Estamos también alegres en el sentido de que ya tenemos con nosotros al doctor Raúl López, que está reintegrándose nuevamente después de la situación familiar que tuvo que atender. Así que bienvenido, doctor. Sí, un placer, ¿verdad?, estar aquí de vuelta y seguimos probando con la tecnología, ¿verdad? Estamos tratando de grabar los programas. Poquito a poco lo vamos a ir mejorando la calidad, pero invito, ¿verdad?, a los radioescuchas que entren a nuestra canal de YouTube que se llama Hablando la Verdad, ¿verdad? Lo pueden buscar Hablando la Verdad. Por favor entren, ¿verdad?, aunque sea oigan un pedacito para que podamos seguir moviendo este canal, ¿verdad?, a otras partes de Puerto Rico y a través de todo el mundo. Por favor denle un like a nuestro, ¿verdad?, al programa. Y así podemos llegar a tener un impacto más grande, ¿verdad? Así que agradecemos su apoyo y recuerden, en YouTube, Hablando la Verdad. Pues hoy, ¿verdad?, vamos a hablar del tema que está en la mente de todos, ¿verdad?, que es la respuesta al paso del huracán Fiona, ¿verdad? Y vamos a hablar de distintos aspectos. Particularmente, ¿verdad?, la parte de la energía eléctrica, pero relacionado a eso también está el agua, está también el suplido del diésel, ¿verdad?, y otras cosas más. Así que vamos a tener algunos invitados que vienen, algunos vienen más tarde, y ¿verdad?, y discutir estas cosas, porque según yo lo veo, la respuesta no ha sido mejor que la respuesta a otros huracancitos que hemos pasado, ¿verdad? Y yo creo que no estamos adelantando en la manera de responder a estos eventos. Y la verdad que Puerto Rico, yo creo que es bien necesario, uno de los primeros, de las metas más importantes del gobierno y de nuestro pueblo, es hacer que Puerto Rico sea a prueba de huracanes. Hay una islita en el Caribe, no me recuerdo cuál, que cuando pasó María, ¿verdad?, hizo un desastre y ellos decidieron que ellos iban a hacer que su isla fuera a prueba de huracanes, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, podríamos hacer eso también, pero a mí lo que me parece que lo que nosotros estamos haciendo es lo que estaban haciendo en Cuba con los carros, ¿verdad? Ellos cogían los carros y los iban arreglando y tenían unos carros bien bonitos, ¿verdad?, unos antiques de los 50, porque no habían entrado más carros después de los 50 y estaban bien bonitos, los mantenían. Pero son carros de los 50, ¿verdad? No son carros eléctricos, no tienen wifi, no tienen muchas de las cosas que tienen los carros modernos. Y asimismo nosotros estamos tratando de mantener un sistema que más o menos data de los 50, de los 60, un sistema que está antiguo, está obsoleto, y estamos tratando de darle mantenimiento y mantenerlo al día. Pero yo creo que es hora de que nosotros, ¿verdad?, rediseñemos el sistema completo de arriba abajo. Yo creo que hay una forma de hacerlo. Tenemos que ver, ¿verdad?, qué fueron las áreas donde hubieron problemas y hay soluciones a todos esos problemas, ¿verdad? Pero la cosa es que no podemos estar simplemente arreglando lo que alguien creó hace muchos años, hace muchas décadas. Tenemos que tener un plan y tenemos que ¿verdad?, hacer un sistema nuevo que haga que Puerto Rico sea a prueba de huracanes. Porque si seguimos así, ¿verdad?, Puerto Rico nunca va a crecer, porque los inversionistas y la gente que son productivas, ¿verdad?, que pueden traer negocios, que pueden crecer la economía, no van a tolerar pasar básicamente 2 semanas sin luz después que venga un huracancito, ¿verdad? Y lo que pasó básicamente no fue casi ni un huracán, fue un huracán categoría 1, pero cogió a Puerto Rico por una esquinita, ¿verdad? Imagínense si hubiera sido como un huracán 2 que lo hubiera cogido por el medio, o sea, básicamente esto fue para casi todo Puerto Rico una tormenta tropical, que esto era para que ya máximo 2 días, ya para el martes, todo el mundo tuviera electricidad. Y en eso también uno ve también el liderato de Puerto Rico, cuánto no saben de lo que de verdad está pasando, ¿verdad? Que el gobernador prometió varios días, creo que el miércoles, el jueves y el viernes,
que ya para el fin del día todo el mundo, el 90% de Puerto Rico iba a tener electricidad, ¿verdad? Se puso a profetizar cosas que no se cumplieron, o a predecir cosas que no se cumplieron, ¿verdad? Y demuestra una falta de estar al tanto, ¿verdad?, de lo que está pasando en el país, y de verdad no saber, ¿verdad?, el estado del país y no tener soluciones para que esto mejore. Eso es así, doctor, y ciertamente la pregunta que nos debemos hacer luego que pasa un evento como el de Fiona es: ¿está Puerto Rico preparado para enfrentar o para enfrentar otros eventos el próximo año, en la próxima temporada de huracanes? Y la respuesta inmediatamente es no. No estaba Puerto Rico preparado. Y cuando digo Puerto Rico, no solamente nos referimos al gobierno de Puerto Rico. Los municipios estaban preparados, la empresa privada estaba preparada. Y ciertamente usted ve mucha promoción durante el año y la temporada a los individuos. Mire, prepárese en su casa, guarde alimentos para 10 días, acumule agua, guarde los medicamentos. Y no todo, ¿verdad?, 100% puertorriqueño, pero la gran mayoría tratamos de tomar las medidas. Y usted tiene un transformador o una planta o un inverter, cualquier cosita, o velas y flashlight como antes. Pero, mire, empresas no estuvieron preparadas, los gobiernos municipales no estuvieron preparados, porque hay que hacer unas medidas mucho más grandes, ¿verdad?, para prepararnos. Una de las cosas que más impactó fue que usted escuchó que se inundó tal urbanización, que se inundó tal área, que se inundaron las casas en tal sitio. Y cuando usted busca y hace un recuento histórico, usted recuerda que eso se había inundado antes, cuando María, y se había inundado antes cuando George, y se había inundado porque aquí en este país hay muchas áreas de vivienda que están en zonas inundables. Y el gobierno tiene que hacer su gestión para sacar a esa gente allí. Pero también usted, ¿verdad?, como individuo, tiene que buscar la manera de no quedarse allí, porque está poniendo en riesgo su vida, la de su familia, sus hijos y su propiedad. ¿Y para qué usted quiere vivir? Que cada par de años venga un huracán o algo, le destruya la vivienda y vuelva nuevamente. Y el gobierno federal, en cuanto a eso y FEMA, la gente tiene que recordar cuando María, que se le advirtió, se le hizo advertencia que si usted vive en área inundable, usted puede reclamar una ayuda, pero no puede volver nuevamente a pedir ayuda, porque si usted vive en el mismo sitio donde es inundable. Así que no estaba preparado desde el gobierno para abajo, no estaban preparados los cascos, los pueblos no estaban preparados, las áreas residenciales no estaban preparados, el país, la infraestructura, las agencias no estaban preparadas, y muchas de las consecuencias de esto es, cuando se improvisa, ¿verdad?, pues tarda más tiempo en recuperarse y en atender la situación. Y interesante, ¿verdad?, porque yo fui a San Juan y yo creo que en cierto sentido, como a nosotros más o menos como que nos abandonan por acá, ¿verdad? Yo encuentro que la empresa privada en el área de noroeste está más preparada que muchas otras partes de Puerto Rico, ¿verdad? De los gobiernos y eso. Aquí básicamente las empresas corren, ¿verdad? Nosotros abrimos nuestra oficina el día después de María, el lunes. Tenemos planta, ¿verdad? Y en nuestra casa. Y así, ¿verdad?, uno veía muchas empresas, restaurantes que enseguida abrieron. Pero entonces el problema es que, ¿verdad?, uno puede estar preparado, pero por ejemplo yo tengo una planta con 120 galones de diésel. Pero eso me dura como 10 días más o menos. Pero después de 10 días hay que resuplir el diésel, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, eso ya es algo que uno puede prepararse hasta cierta medida. Ya el gobierno tiene que entonces tomar otras acciones. Y por ejemplo, aquí, ¿verdad?, sabiendo que tenemos estos huracanes y que tenemos estos problemas, y lo que pasó con María y lo que pasó con esto, que básicamente para casi todo Puerto Rico fue una tormenta tropical, el suplido de diésel, yo creo que aquí tienen que tener una reserva de diésel en algún sitio en la isla, ¿verdad? Igual que los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen una reserva de petróleo que se llama el Strategic Oil Reserve, ¿verdad? Pues nosotros también deberíamos tener un Strategic Diesel Reserve en algún sitio, ¿verdad? Un sitio subterráneo, ¿verdad?, que pueda tener diésel que básicamente supla a Puerto Rico por lo menos como para una semana o 2 semanas en lo que se estabiliza ¿verdad?, el supply chain. Y eso es algo que aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, no tenemos. Y yo pienso que eso es algo bien importante, porque 2 veces
se ha acabado el diésel. Entonces lo que pasa cuando se acaba el diésel es que, por ejemplo, en los supermercados, en áreas donde hay comida, ¿verdad? Si un supermercado pierde el diésel y no puede enfriar, ahora se pierde toda esa comida. Ahora para volver a reabastecer, ¿verdad?, todos los supermercados de la isla, ahí entonces la gente empieza a pasar hambre. Y eso es un problema bien grande. O sea, que hay cosas que yo pienso que nosotros deberíamos estar haciendo que, ¿verdad? Y por ejemplo, uno dice, bueno, eso cuesta dinero. Bueno, pues está bien, cuando haya que usarlo, pues vamos a vender el diésel un poco más caro, vamos a subirle el precio un 20%, ¿verdad? Es mejor pagar 20% más, ¿verdad? Y tener el diésel que básicamente quedarse sin diésel y perder, ¿verdad?, todo lo que uno está haciendo. Yo tengo, ¿verdad?, unos jardines hidropónicos, un ejemplo bien menor, ¿verdad?, bien pequeñito, pero eso corre con electricidad y ¿verdad?, las plantas se quedaron afectadas porque yo tenía que apagar la planta durante el día. Pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que necesitan esa electricidad constante y yo creo que hay inversiones que nosotros podemos hacer y cosas que pueden hacer el gobierno, ¿verdad?, analizar lo que pasó en estas situaciones, porque a una microescala, ¿verdad?, muchas de las mismas cosas que pasaron durante María pasó ahora con básicamente una tormenta tropical, ¿verdad? Y nosotros por lo menos deberíamos estar a un nivel donde si viene una tormenta tropical podemos ya arrancar en cuestión de un día, ¿verdad?, un día máximo, un día o dos. Por lo menos debemos estar a prueba de tormenta tropical. Doctor, y lo que usted dice es muy buena recomendación, claro, y tener unas reservas, ¿verdad? Y estarnos preparados, porque esto todos los años estamos en una isla y vienen temporadas. Y el problema aquí en este país, entre los muchos problemas que hay, es que primeramente nadie acoge las recomendaciones. Las recomendaciones nadie las acoge. O sea, hay que tener el poder para poder entonces implementarlas, porque aquí te puede hacer una lista de gente que dan recomendaciones y nadie le hace caso. Segundo, en este país se dicen las cosas y a veces hay que tener memoria histórica para saber qué pasa y todo a veces pues la culpa es para para aquel, para el gobierno, para Luma, para para el alcalde, para el político, aquí tengo una noticia que decía, sin gasolina muchas estaciones en Puerto Rico por escasez ficticia la semana pasada. Escasez ficticia. Y usted veía la fila y la gente desesperada para echarle a la planta porque la gente le decía en la calle que se iba a acabar la gasolina. Escasez ficticia, dice abajo, pero indican que hay abasto de gasolina para más de 45 o 60 días. Eso fue cuando los primeros días, pero usted sabía que iba a llegar transporte, o sea que si había para 60 días, ya esta semana llegó la barcaza. Pero mi pregunta ¿es de verdad ficticia o es que no estaban contando que toda la electricidad de Puerto Rico ahora se iba a producir usando plantas que consumían gasolina, ¿verdad?, en su gran mayoría? O sea, por lo menos en cuanto a la residencia. Los negocios usan diésel, pero las residencias, ¿verdad?, la mayoría de las personas que no tienen plantas bien grandes, usan gasolina, ¿verdad?, usan gasolina. Así que ellos quizás tienen 40 o 60 días de gasolina para carro en una situación normal, pero están contando tener 40 o 60 días cuando toda la electricidad la están produciendo usando plantas. Pero volvemos entonces al punto inicial. ¿Estaban preparados? No estaban preparados, porque tienen que saber eso, porque después de la experiencia de María, que usted estuvo un año casi sin luz en algunos sitios, usted tiene que saber que si viene un evento así, pues entonces 45 o 60, porque usted está pensando que una vez se estabilice el fenómeno, ¿verdad?, las lluvias y todo eso, pues ya pueden entrar los barcos, pueden venir de Florida, traer más gasolina, más diésel, que es lo que pasó. Ya este sábado llegaron, antes de los 7 días del evento, los 6 días, ya estaban llegando el sábado barcazas de diésel a Puerto Rico. A Puerto Rico, pero si ahora tú tenías un camión que todos los días, ¿verdad?, venía a Aguadilla. Pues no se prepararon entonces. Pero entonces ahora básicamente estás consumiendo el doble de la gasolina porque ahora tienes que abastecer todas las plantas generadoras y cuando uno iba a la gasolinera eso es lo que estaban haciendo. Los carros, la mayoría de la gente habían llenado los carros, ¿verdad? Yo aprendí de María, yo llené el carro hasta arriba. La otra vez en María yo dije, no, eso va a ser... No va a pasar por aquí. Ajá, y lo llené a la mitad y después tuve que estar 3 o 4 horas, ¿verdad?, en una fila
Cuando si lo hubiera llenado, no hubiera tenido Igualito que me pasar pasó eso. a mí. Pues esta vez yo lo llené. Yo creo que mucha gente hicieron lo mismo, pero cuando uno pasaba por esa fila, eran gente llenando potes ¿verdad? De gasolina para llevar a sus plantas. Entonces, ahora tú necesitas 2 camiones diarios que vengan a Aguadilla, y aunque tú tienes ese abastecido, pero ahora escasea porque solamente está llegando la mitad de lo que tú necesitas, está llegando solamente un camión, porque ¿de dónde van a duplicar la cantidad de camiones? ¿Y quién no se preparó? Los que trabajan con la gasolina, los dueños de los garajes. No fue el gobierno, esto no tiene que ver el gobierno nada con esto. Pero el pueblo empieza entonces a reclamar, y como en este país hay una falta de comunicación y hay desinformación, empiezan a decir... Luego de la segunda semana, o para la mitad de la otra semana, se creó la crisis del diésel. Entonces ya no era la gasolina, ahora era el diésel, porque las plantas con diésel, que usted nos estaba hablando, y entonces te veía la fila en el tanque de la bomba de diésel, la fila, porque empezaron a meter el miedo que el diésel no iba a llegar. Y que no estaba llegando, porque por ejemplo, en la planta mía, el que me la suple, Sí, no estaba puede llegando. Suplirlo. Sí. Pero entonces lo que estaba pasando era que estaba llegando a los comercios bien grandes, porque los comercios, yo ¿verdad? Me enteré porque hablé con una de esas gente, hay unas compañías que le suplen a las cadenas, ¿verdad? Si uno va, por ejemplo, ese era particularmente McDonald's. Yo le dije, mira, ustedes suplen diésel. Yo decía, yo tengo una planta de diésel que necesito. Dice, no, estamos contratados por todas las cadenas. Exclusividad. Entonces, McDonald's, Burger King, ¿verdad? Kentucky Fried Chicken, a toda esa gente, ¿verdad? Y entonces en la gasolinera, si tú tienes una planta chiquita, ¿verdad? Pues entonces ahí tú puedes, pero si tienes algo intermedio, donde eres un negocio, ¿verdad? Que tienes una oficina o tienes una casa, pues que usa bastante diésel, ¿verdad? Y es difícil llevarlo en empurrones, pues ahí entonces estaba escaseando estaba escaseando un poco el diésel, ¿verdad? Exacto. Lo entiendo, doctor, pero mire esto. Hoy van 9 días del evento. 9 días. Ahí dice que habían abasto de gasolina para 45 a 60 días. Y para diésel tenía que haber habido. Y lo que usted me está explicando tiene sentido. Se duplicó, se triplicó, porque la gente, y si la gente se creó una histeria, más todavía, habría gente que ya tenían diésel acumulado ahí para un mes o para 2 meses, iban y compraban, y le compraban el que usted necesitaba para hoy y mañana. Pero ¿cómo nos vamos a quedar sin diésel en apenas 9 días en un país, de verdad? Aquí no estamos preparados los que distribuyen esto. Y esto pasa con todas las cosas, con la cadena de alimentación, pasó con muchas cosas. Pasó con el sistema de acueducto, no estaban preparados, se crea la histeria y se rompe la cadena y es culpa de... Y la otra cosa que yo iba a decir también es que en este caso de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de los camiones, porque eso es un problema grande, o sea, el supply chain es grande. Por ejemplo, cuando empezó COVID, usted sabe que hubo una escasez de papel de inodoro. Ajá. Pero si uno se mira, no es que hubo una escasez de papel de inodoro. La misma cantidad de papel de inodoro se estaba haciendo. Lo que pasa es que hay 2 supply chains, ¿verdad? Cadenas de suplido. Hay una que suple papel de inodoro a los negocios, a las oficinas. Hay otro que suple papel de inodoro a las casas, que es a través de Walmart, de las farmacias y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente no estaba yendo a sus trabajos, estaba yendo a las casas. Entonces, estaban usando el doble del papel de inodoro. Sí, porque estaba más En tiempo las casas. en tu hogar. Y aunque se estaba produciendo el papel de inodoro, pero no había forma de el inodoro comercial moverlo a la parte residencial. O sea, había un problema del supply chain. Y yo creo que parte de lo que estaba pasando aquí es eso del supply chain. O sea, que la gasolina estaba, pero no la podían transportar a donde se necesitaba. No había suficientes camiones. Pero yo estoy seguro que si alguien le pagaba el doble a esos camioneros, que ellos decían, bueno, está bien, yo no duermo. Yo voy a coger y yo voy a en vez de hacer un viaje, yo hago 2. Y por no estar organizado y por no estarmos preparados y por no tener unos planes de contingencia reales, porque lo tienen en el papel. Usted le pide a toda esta gente y te van a enseñar un papel, un libro, una carpeta, pero entonces termina el bolsillo suyo, doctor, el nuestro, el de todo el mundo, tiene que pagar más. Hubo que pagar la gasolina subió. ¿Usted no vio eso también? En plena semana de huracán, la gasolina subió 1, 2, 3 centavos. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Pero ahí donde yo iba. Yo estaría dispuesto a pagar diésel,
¿verdad? A 20 chavos más o 30 chavos más después que hubiera. Porque después de María, yo fui a comprar diésel al aeropuerto porque la gasolina de avión, de jet, es diésel. Y se puede usar en las plantas eléctricas. Ahí me costaba el doble. Porque el jet fuel es bien caro, es bien refinado. O sea, pero yo estaba dispuesto a pagar el doble por cuestión de no quedarme sin luz en la casa. ¿Ve? Y la cosa es que en cierto sentido, porque uno dice, bueno, pero la gente se están lucrando y eso, pero la cosa es, pero si o sea, el mercado encuentra cómo suplir las cosas. O sea, a veces si uno dejara que el mercado funcionara, quizás no habría esta escasez que hay, porque uno diría, ok, van a subir la gasolina, pero va a haber gasolina. Yo creo que se está bregando en modo crisis, cuando si la gente se prepararan y se le exigiera esta asociación de detallistas de gasolina, usted gobierno los reúne antes de la temporada y que le evidencien a usted lo que usted dijo, que tengan reservas de diésel para un par de meses, que tengan barcazas ya listas. Y la barcaza llegó el sábado, o sea que llegó al día 6, llegó. Y no hay manera de que aquí hubiera una crisis de falta de gasolina y de diésel en 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Pues si llegó el día 6 la barcaza, lo que pasa es que hay una histeria. Entonces, ¿dónde entra el gobierno aquí? Sí, DACO. DACO tiene que velar a esta gente más. O DACO ya no tiene ninguna función real, o no tiene ningún poder realmente, porque si DACO lo que va allí a chequear y darte una multita... Pero la cosa es que, okay, vamos a suponer que necesites más camioneros, y tú le dices, no te vamos a pagar más, ¿verdad? Porque es una emergencia, y dices, bueno, yo hago lo mismo que estaba haciendo antes, porque yo me voy a matar, si me va a pagar lo mismo. O sea, yo pienso que en cierto sentido las regulaciones de DACO lo que hacen es crear escasez. O sea, porque para uno prepararse para una emergencia, por ejemplo, si alguien quiere tener unos abastos de diésel, vamos a suponer que yo tengo una empresa privada, ¿verdad? Y digo, ok, vamos a, ¿verdad? Como suplidores, yo tengo 5 gasolinas y digo, un negocio aparte, lo que yo voy a hacer es que yo voy a tener una reserva de diésel bien grande y durante los huracanes los voy a vender, ¿verdad? Donde hay escasez. Bueno, eso cuesta dinero, ¿verdad? Hacer eso tiene un costo, uno tener esas reservas. Pero si no puedo vender ese diésel, o sea, no puedo recuperar los costos, entonces ¿quién lo va a hacer? Porque esa es la cosa. O sea, si el gobierno lo hace, pues alguien va a tener que pagar los costos, pero ¿dónde van a sacar los chavos? ¿Verdad? Tienen que sacarlo del presupuesto y que si esto, que si lo otro. Pero si lo va a hacer la empresa privada, en algún sitio tienen que sacar los costos, ¿verdad? Así que básicamente, y la cosa es que es mucho más fácil uno tener un tanque ya en la isla y simplemente llenar camiones que tener una barcaza que tienen que estar seguro que los muelles están funcionando, ¿verdad? Y esas grúas en los muelles y todas esas cosas pueden estar afectadas por el viento, puede ser que no haya electricidad, puede ser que a ellos se le acabó el diésel que tenían para las plantas para crear, o sea, para entrar el diésel. Entonces, doctora, 5 años María, todavía estamos discutiendo estas recomendaciones, que son magníficas recomendaciones, pero aquí nadie las implementa. Entonces vamos a esperar el año que viene que venga otra categoría 4 o 5, nuevamente, pues ese es el problema, que no se resuelven los problemas y vivimos problemas, y lo más fácil del mundo es tirarle la culpa porque a alguien. Estos problemas hay que resolverlos en las elecciones y en las primarias. Y el problema es que, otra vez, aquí en Puerto Rico, básicamente lo único que se discute es el emocionalismo del estatus, y nunca se bregan con los problemas actuales del país, las cosas que de verdad podemos hacer, porque yo les aseguro, o sea, cuando María pasó, se fue básicamente de la década de los 30 al 40, la mitad de esa población se fue. O sea, y yo estoy seguro que como consecuencia de esta debacle va a haber quizá un % no tan grande, ¿verdad? Porque mucha gente resistieron como un mes o 2 después de María, pero, o sea, ya a nosotros no nos llegó la luz hasta una semana antes de las Navidades. O sea, imagínese a alguien que no estaba preparado. No tenemos... ¿verdad? Mi esposa pasó por una guerra y unas cosas, así que yo compré una planta que corre toda la casa, ¿verdad? Cuesta lo que cuesta un carro. Pero yo estaba preparado, ¿verdad? Pero hay gente que, ¿verdad? Pues no llegan a ese nivel, y uno está 3 meses sin luz. Pues uno dice... 4 o 5, que hubieron gente en este país. A 100 días estaba el 50% de la población de Puerto Rico, todavía no tenía luz después de María.
¿Verdad? Así que para que Puerto Rico eche para adelante, esto es un tema bien importante, esto de la electricidad, ¿verdad? En general, porque la cosa es que no toma una María, un huracán para que se quede Puerto Rico sin luz, ¿verdad? En abril básicamente fue un interruptor en una de las generadoras grandes que nos dejó sin luz por unos cuantos días también. Así que, ¿verdad? Volvemos a que yo pienso que este tema de la energía eléctrica es uno de los temas más importantes. Entonces, relacionado a eso también, ¿verdad? Que quiero, cuando tenemos un invitado que si viene quiere hacer unas preguntas. Pero entonces está también lo del agua. El problema del agua, doctor, yo escuché, ¿verdad? Y esto y se puede buscar en las noticias. La Autoridad de Energía Eléctrica y el director regional acá de esta región admitió que para el área de acá, la región de Aguadilla, se hizo una subasta para plantas, para las estaciones de bombeo, que aquí en Moca, San Sebastián, son difíciles porque son en monte, ¿verdad? Y hay que llevar esa agua para arriba, no es para abajo. Si fuera para abajo, no había problema. Eso es, con tubos nada más. Se gastaron 30 millones de dólares para esta área nada más, en subasta, y esa subasta lleva casi 2 años. Y uno dice, pero no puede ser. Cuando usted va a comprar algo, usted lo compra y en el gobierno, ¿verdad? Yo he estado en el gobierno toda mi vida, se hacen subastas, se cotizan y se busca el mejor precio. ¿Por qué? Porque supuestamente las plantas son especializadas, primero, porque es un diferente a una planta, no es la planta normal de un hogar o de un edificio, ¿verdad? Son diferentes. Está bien, lo entendemos. Que vino lo del COVID y atrasó la producción de todos los equipos. Es verdad, los chips y qué sé yo, pero el problema de los chips se resolvió. Ya usted va a comprar carros por ahí en todos lados y ya no hay que esperar como antes, que usted compraba un carro y tenía que esperar quizás un mes en lo que llegaba porque estaban esperando por los chips para sacarlos. Pero no es justificable que un gobierno, ¿verdad? O cualquier gobierno en 2 años no ha hecho ninguna gestión sabiendo que podría atacarnos una tormenta fuerte. El contrato era para bombeo o para plantas. Para las plantas, para ponerlas en las estaciones de bombeo. O sea que cuando la luz se fuera, porque es inevitable en Puerto Rico que la luz se va a ir. Exacto. Pues entonces esas plantas trabajan con electricidad, pero como no hay electricidad, pues tú vienes y conectas una planta hecha específicamente para eso. Pero ¿por qué tiene que ser tan especial? Porque yo pienso que después que produzca electricidad deben poder conectarla. Bueno, me imagino por la capacidad. Lo que quiero decir es que quizás podría ser algunas que usan en edificios o en oficinas, pero ellos pidieron una específicamente quizás para que duren más, resistan el agua, porque muchas de esas recuerden que hay agua accesible, ¿verdad? Que puede ser que... pero 30 millones de dólares en una subasta y en 2 años no se había procesado y no tenían las plantas cuando llegó el evento. Pero es que a mí me parece, o sea, también alguien tiene que estar supervisando estos contratos, porque para mí me parece que lo mismo que tienen en verdad en Burger King o en el Mesón, pon unas cuantas de esas plantas, de esas disponibles de comerciales, eso no tiene que estar al lado de la bomba. Poner un sitio, ¿verdad? Donde que esté cerca y le tiras una línea. Pienso yo, ¿verdad? Y ahora alquilaron plantas y para alquilar consiguieron, pero para comprar 30 millones a la subasta no han llegado en 2 años. Exacto, ahí hay algo... Tú sabes, entonces, ¿qué pasa? Esto pasó a través de todo Puerto Rico. Estoy hablando de la experiencia de aquí, que lo escuché a él diciendo, ¿verdad? Que esas plantas no las tenía disponibles, por eso era que al segundo día que no había luz, él lo que decía es, pues no hay luz, no, la planta... porque no podían hacer nada hasta que consiguieron una planta, la movieron de aquí para allá, alquilaron otra, una que había disponible. Los alcaldes el alcalde de San Sebastián tenía unas ya en reserva y se las prestó. Y así se resolvió, pero ¿a usted no le suena que tampoco estaban preparados ahí? O sea, no, ya vamos... definitivamente, porque 5 años después, si pudieron básicamente después en un mes resolver el problema y llegamos 5 años... O sea, por eso yo digo, hay algo ahí en ese contrato, están pidiendo, o sea, las cosas tienen que ser realistas. O sea, uno no tiene que tener un sistema que sea perfecto, necesitamos un sistema que funcione y, exactamente. O sea, y usen básicamente lo que está disponible. Yo no entiendo por qué una planta eléctrica para un sistema de bombeo tiene que ser tan específico. Es más, yo pienso que si tienen 2 o 3 plantas
de tipo que uno ve en los fast foods, sería mejor porque si se daña una, ¿verdad? Pues pueden seguir con las otras dos. Doctor, y si usted va a comprar algo, yo le digo a usted que tarde un año en dárselo, sí, yo le digo, sí, dame el dinero que yo te debo tardar un año en entregarte. ¿Qué tú me vas a decir? No, yo lo necesito para mañana, para el mes que viene, puedo esperar 2 meses posiblemente. ¿Cómo es posible que pasaron 2 años y nadie hizo gestión? Yo vengo y cancelo esa subasta y le digo, no, vamos a comprarla a esto, vamos a mandarlas a buscar a Estados Unidos, vamos a buscarlas a mandar a donde sea. Exacto, ya básicamente cuando pasa más o menos el tiempo que se Claro. esperaba, uno empieza a decir, bueno, Razonable. vamos a hacer otra subasta por si acaso esta gente, ¿verdad? Vamos a empezar ya a hacer gestiones, porque si se demoran más ya tener algo listo, ¿verdad? Porque hacer una subasta ahora que se demora otros 2 años, como que tienen que estar pendientes, eso es algo que es tan importante, o sea. Otro punto, doctor. Empresas privadas billonarias. No estoy hablando de negocios de por ahí, de restaurantes, no. oficinas médicas. Billonarias reclamando al gobierno que le instalaran la luz porque estaban afectándose económicamente y todo eso. Yo te hablo ahorita y estamos de acuerdo, ¿verdad? Y las empresas, los profesionales, ¿verdad? Que tienen su oficina, pues se afectan. Es dinero que usted tiene que invertir en esa planta y todo. Pero que una empresa billonaria que está establecida en Puerto Rico esté exigiendo que le instalen la luz inmediatamente, vamos a lo mismo, no están preparados. Si esta gente son billonarios, estos sí se pueden dar el lujo de tener un centro de diésel o de gasolina o lo que quieran ellos allí, o hacer una planta. Usted va allí a Aguadilla, todos los días pasa por allí y yo te pasamos. Las Hewlett Packard no tiene allí un sistema que aquello es la envidia de cualquier ciudad. ¿Usted ha visto cómo es eso? Allí se va la luz en todo Puerto Rico. La Hewlett Packard tiene postecitos por las aceras, postes en los parkings, tienen unos transformadores a la parte de atrás de la Hewlett Packard, que aquello es una envidia. Eso es prepararse, eso es tener invertido buen dinero de su empresa. Y la cosa también es que aquí viene otra vez a tener un sistema moderno, porque la cosa es que si estos negocios, estas fábricas bien grandes produjeran su propia electricidad, o sea, estar completamente desconectado de Luma o tener Luma como un backup o algo así, se puede hacer lo que se llama cogeneración, donde entonces uno usa, ¿verdad? Porque cuando uno produce electricidad, solamente como el 30% de la energía se convierte en electricidad. El otro 70% se va básicamente en producir calor. Pero parte de ese calor, como la mitad de ese calor, que es otro 30% de energía, es calor útil, que se puede usar para hervir agua, para distintos procesos, o se puede usar para aire acondicionado. Porque uno puede correr un sistema de aire acondicionado usando calor, porque antes las neveras usaban gas. O sea, gas propano como su fuente para correr el sistema. Entonces, yo entiendo, ¿verdad?, que esos sistemas de cogeneración son mucho más eficientes, porque tú puedes usar la parte que no produce electricidad, tú la puedes usar para entonces enfriar, ¿verdad?, y para distintos procesos. Pero yo oí a alguien decir que había una fábrica en algún sitio, no sé si era en Añasco, Aguada, que quisieron hacer eso y no le dieron la aprobación. O sea que también hay que ver, ¿verdad?, ver qué está pasando. Quieres solucionar y no te dejan entonces. Que no te dejen solucionar, ¿verdad? Y yo no entendí muy bien porque la persona, no sé cuánto sabía de verdad la persona que lo estaba diciendo, pero si eso es así, ¿verdad? Eso, o sea, mientras más, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo del sistema eléctrico, ¿verdad? Y si viene nuestro invitado, pues le hacemos unas preguntas al final. Pero yo creo que el problema principal que tiene el sistema eléctrico en Puerto Rico es que está demasiado centralizado. Es más, ese es el problema principal que tiene Puerto Rico en general. El problema que tiene Puerto Rico en general es que básicamente es una jerarquía, ¿verdad? Y las jerarquías no funcionan. Eso es un concepto medieval, ¿verdad? Donde básicamente las cosas estaban tan malas que necesitaban un poquito de gente que supieran lo que estaba haciendo para básicamente correr el país. Pero hoy en día, cuando hay tanta información y están los mercados libres y todo eso, la centralización no es la solución a las cosas. Ahora tiene que haber un poquito de centralización, pero las cosas tienen que estar incluidas y tiene que haber divisiones, ¿verdad?
que toman, donde uno le da parte del control. Entonces, lo que está pasando es que nosotros tenemos, ¿verdad?, básicamente un sistema que es todo, que es básicamente un sistema centralizado, y si se le va la luz en una parte del sistema, básicamente todo el sistema colapsa, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros vimos en abril. Hay que dividir ese sistema en varios pedazos, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico necesita por lo menos en 4 cantos, ¿verdad? Yo diría que como en 6 pedazos, que cada región de Puerto Rico, de esas 6 regiones de Puerto Rico, sean básicamente autosuficientes. O sea, si se cae, si el huracán pasa por Laja, ¿verdad?, más o menos como pasó esta vez Cabo Rojo por ahí, y se cae esa parte, pues está bien. Esa gente está sin luz, pero por allá en Luquillo, San Juan, donde básicamente casi no pasó nada, porque ellos tienen que estar sin luz. Y entonces, si todo Puerto Rico está funcionando y hay una sexta parte que no está funcionando, pues ahora se puede enfocar toda, ¿verdad?, toda esa mano de obra a poner a correr ese pedazo, ¿verdad? No que ese pedazo tumbe a todo Puerto Rico. Ahora tenemos que preocuparnos por subir todo el resto de Puerto Rico y entonces a lo último, entonces ir a esa sexta parte después de 2 semanas que ellos todavía van a estar sin luz, ¿verdad?, porque es el último pedazo que van a hacer, porque es el más complicado. Y yo pienso que, ¿verdad?, cada uno de esos sistemas tienen que tener su propia red que básicamente se pueda desconectar. Obviamente tiene que estar todo interconectado, ¿verdad?, pero que básicamente con un switch tú puedas desconectar o conectar todas esas distintas áreas, y que cada una tengan su propia generación en esa parte, porque nosotros tenemos la gran parte de la generación está en el sur y la gran parte del consumo está en el norte. Entonces, ¿qué pasa? Para transmitir esa energía, hay que pasarlo por la cordillera central. Cruzar de un lado al otro. Cruzar de un lado al otro de Puerto Rico por la cordillera central, donde es casi inaccesible, ¿verdad? Todavía no han pasado un expreso entre Arecibo y Ponce, por lo difícil que es llegar por esa parte. Esa parte está mucho más alta, se pone a viento, ¿verdad? Y entonces es mucho más difícil bregar con eso, ¿verdad? Y hace que sea mucho más difícil el subir. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos en Plaza Las Américas la semana pasada, íbamos a comer con nuestra hija. Pues parece que el domingo, parece que subieron distintas cosas que estaban subiendo, entonces subió el consumo. ¿Y qué pasó? Ahora el consumo era demasiado, no habían podido subir suficientes plantas, que es otra pregunta, ¿verdad?, que yo me hago, porque el problema era que Luma no podía subir las líneas o que no había suficiente generación para subir estas líneas, ¿verdad? Pero entonces tuvieron que tumbar a todo Plaza de las Américas, todo el área alrededor, ¿verdad? Como una quinta parte de todo San Juan, tuvieron que quitarle la luz para que no se cayera el consumo. En cierto sentido, pues por lo menos fue esa área y no fue todo Puerto Rico que tumbaron, ¿verdad? En ese sentido estaba bien. Pero que yo pienso que si estos sistemas son un poquito más autosuficientes, ¿verdad? Y básicamente regionalizamos más a Puerto Rico, que no habría ese problema. Fíjense si uno mira, por ejemplo, los organismos, la esponja básicamente es todo la misma clase de células cubriendo ¿verdad?, un substrato que es básicamente lo mismo en todas las áreas y no hay ninguna especialización. Pero ya cuando uno tiene animales más complejos, uno tiene tejidos especializados que se llaman órganos, ¿verdad? Y el órgano lo que hace es que básicamente separa ese tejido de todo el resto del cuerpo, y hay una entrada ¿verdad?, de sangre, una entrada de nervios, y básicamente está separado de todo el resto del sistema porque es mucho más fácil, ¿verdad?, mantener las condiciones que se necesitan. Y eso es lo que tenemos que hacer, básicamente, que Puerto Rico tenga estas distintas regiones que son autosuficientes y así, ¿verdad?, no se cae el sistema entero. Y yo pienso, ¿verdad?, yo vi una opinión creo que fue en el Nuevo Día, que estaban diciendo lo mismo, pero es algo que hace mucho sentido. Pero para hacer eso tenemos que no solamente seguir reparando las plantas que tenemos que crear plantas nuevas, ¿verdad?, plantas modernas, y básicamente tener un sistema nuevo que tenemos que implementar. Doctor, y vuelvo le digo, su recomendación es la ideal para resolver el problema que enfrentamos en este país, es ciertamente. Pero volvemos a lo mismo del país, que el país cae ante oídos sordos
¿Cuántos años llevamos nosotros con la Autoridad de Energía Eléctrica, que está en quiebra ahora, que era un monopolio, o sea, que no tenía competencia? Los millones, los billones, los trillones de dólares que se le han metido, que se cogieron prestados en bonos, por eso que estamos en quiebra, porque no hay para pagarle a los bonistas. Y la gente no entiende que se le metió millones de dólares a eso. La gran mayoría se fueron en sueldo, déjeme decirle, y en retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Anualmente se pagan 5.500.000 millones de dólares en pensiones, anualmente. Pero ¿qué pasa, doctor? Lo que usted está diciendo, si se hubiera comenzado paso a paso hace años, se hubiera ido atendiendo lo que usted está explicando. Pero todas se dejaron en el suroeste, todas las plantas están acá. Por ahí fue que pasó Fiona y todo Puerto Rico se afectó, entonces el norte se quedó sin luz, todo el mundo se quedó sin luz. Lo que usted está explicando es lo más sentido que tiene para poder entender ante eventos atmosféricos. Santo Domingo tiene dividida en varias compañías, Santo Domingo. En Florida, que va a pasar ahora, Dios quiera, ¿verdad? Y ponga sus manos sobre ellos, ¿verdad? Que va algo fuerte para allá, dicen. En Florida también hay 2 o 3. Aún en Nueva York, que es una ciudad más vieja, un estado viejo, ¿verdad? Que las infraestructuras son bien viejas. Tienen varias, la Edison Company, todas estas. Sí, ellos tienen plantas de generar electricidad en la misma ciudad de Nueva York. Y entonces lo que hacen es que ellos venden otra vez. Ellos venden electricidad, pero también venden vapor. Hay líneas de vapor debajo de todos esos rascacielos, y así como calientan y enfrían esos rascacielos, porque es un sistema mucho más eficiente, pero está ahí pegado. Entonces tienen las líneas, como está tan cerquita, pues las líneas no son líneas que tienen que pasar a través de toda una montaña, están todas soterradas. ¿Ve? Y eso en San Juan, si quieren que no se vaya la luz, lo que tienen que hacer es tener plantas de generación, ¿verdad? En algún sitio allí mismo en San Juan, soterrar todas esas líneas de alto voltaje y básicamente hacerlos a prueba de, ¿verdad? A prueba de huracán. Y entonces aquí otra cosa es la resistencia de los partidos políticos por las luchas políticas, porque aquí todo se politiza. Aquí tú no puedes discutir un tema que no esté politizado. Aquí cuando el gobierno de Acevedo Vilá propuso tener gas natural y tenía una ruta para dónde tirarlo, ¿verdad? Y el partido de oposición se opuso y perdió las elecciones y no lo hicieron, ¿verdad? Porque hubo oposición, no, que eso es un peligro, que van a destruir la naturaleza, que por ahí no puedes tirar el tubo. Mire, si Rusia tiró un tubo desde Rusia que llega a Alemania y cruza toda Europa, desde Alaska tiran tubos que llegan a los estados allá. Canadá cruza tubos por todo Canadá y llegan a estados de Estados Unidos. El tubo que va de Rusia a Europa, que es el Nord Stream, creo que se llama, pasa por debajo del mar. Y aquí vive una isla y usted no puede tirar un tubito porque usted va a matar una matita, porque va a tumbar. Mire, esos son. Entonces, ¿qué pasa? Los que protestan por cuánta cosa en este país, los que son pro naturaleza y de mentira, que son talking points, que lo hacen porque son ¿cómo es? Socialista y comunista. Sí, temas de momento, son los talking points de momento y mañana están con otro tema. Y es otra cosa, ¿verdad? Que aquí también tienen que, ¿verdad? Cuando estemos creando este nuevo sistema, ¿verdad? Porque lo primero es que básicamente los partidos no lo van a hacer, la población tiene que exigirlo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que otra vez, yo pienso que debemos eliminar los partidos de estatus y tener los partidos de gobierno, que son básicamente Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, quedarnos con esos 2 partidos y debatir, ¿verdad? Queremos más centralización, menos centralización, una economía más libre o una economía paternalista. Y ponernos a debatir eso y olvidarnos del estatus, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo que cada 8 años, cada 4 años vamos a tener un plebiscito y allá los movimientos de estatus, ¿verdad? Que no sean de partido, que sean simplemente movimientos de estatus, pues que promuevan, ¿verdad? El plebiscito, ¿verdad? Yo hablé con una gente que era, ¿verdad? Por ponerlo así. Había un grupo que no era un partido, que era como un movimiento que querían incluir en el plebiscito ser parte de España, ¿verdad? O sea, sí. Y no estoy diciendo que eso es viable, pero que básicamente lo que se necesita es que el estatus se convierta más o menos en eso, ¿verdad? Pero nosotros debatir estos asuntos que son mucho, mucho más importantes, ¿verdad? Porque no importa si somos Estado, si no podemos resolver este problema de la electricidad, ¿verdad?
o sea, eso no tiene nada que ver básicamente con el estatus, eso tiene que ver otra vez con ponernos a ver qué sistema necesitamos y qué plan. Entonces, cuando lleguemos a este sistema, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de largo plazo, porque el sistema que nosotros tenemos, que más o menos viene de los 50, lleva ya como 70 años, pero nosotros tenemos que proyectar que si vamos a hacer ese tipo de inversión, esto no es algo que en 30 años se va a ir. Entonces, cuando uno se pone a mirar, ¿verdad? Primero que la energía renovable es buena y eso, pero no podemos contar con que más de 20% de la energía se produzca de esa forma, porque es súper, súper cara y no da abasto. Entonces, la otra cosa es que lo que es el petróleo y el gas natural, básicamente nos quedan 30 años de suplido. Fósiles. De petróleo y gas natural. Pero de carbón quedan 130, ¿verdad? Así que el carbón es lo más barato que hay, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero eso crea calentamiento global y que si esto, que si lo otro, pero si no mira el tamaño de la economía de Puerto Rico, nosotros podemos producir toda nuestra electricidad por carbón y eso va a hacer absolutamente ninguna diferencia, porque si uno mira, el país que más carbón usa es la China, ¿verdad? Y el que produce básicamente, porque los Estados Unidos dicen, nosotros somos green y que si esto, que si lo otro, nosotros no usamos carbón, han cerrado muchas de las plantas de carbón en los Estados Unidos, pero entonces ¿qué hacen? Sí. Es tan caro producir productos en los Estados Unidos porque tienen que usar una fuente de energía que son mucho más caras, pues ¿qué hacen? Se los compran a la China que usa carbón. Entonces, de verdad no somos tan green, ¿verdad? Nosotros seríamos green si cerráramos ¿verdad? Si no importáramos nada de la China y todo lo hiciéramos con gas natural o lo que sea. Sí, es una falsa, un engaño. Exacto, realmente. Lo que estamos haciendo es exportando el uso del carbón y básicamente estamos admitiendo que lo que funciona es el carbón porque es la fuente de energía más barata, ¿verdad? Y nosotros debemos decir, bueno, si la China lo está haciendo, nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Que la China primero resuelva su problema, entonces nosotros, cuando ya el resto del mundo, más o menos, las áreas bien grandes y desarrolladas, ¿verdad? Que usaron carbón por siglos, ¿verdad? Como en Inglaterra, los Estados Unidos y la China, ahí nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que ser juiciosos, ¿verdad? Y hacer cosas que perduren, ¿verdad? Cuando aquí pusieron plantas que se basaban en el petróleo, que el petróleo estaba bajito, básicamente eso lo que duró fueron como 10 años. Después de eso, parte de la razón que tenemos una electricidad que está ahí tan caro, porque se hicieron plantas que usaban petróleo cuando el barril estaba a 10 pesos, que eso más o menos, eso fueron unos pocos años que eso fue así. Y entonces ahora cuando está llegando a 100, pues básicamente eso es insostenible. O sea, no podemos, estamos usando la fuente de energía más cara para producir electricidad en Puerto Rico. Doctor, y cuando usted habla del carbón y la gente, lo que pasa es que aquí, como le digo, aquí todo se politiza, todo es protesta, todo es desinformación. Aquí, cuando usted habla de eso, usted está hablando de los modelos que existen ya en el mundo, países nórdicos, en países asiáticos, en China, como usted dice, son modelos que ya existen donde no hay la contaminación como antes había. Cuando la gente habla de carbón y la gente viene a su mente una chimenea botando un humo negro y la ciudad entera, todo el mundo lleno de humo negro y en las caras, eso puede ver en países o en áreas de China que eso suceda. Pero ya hay unas empresas que trabajan con esto y están tecnológicamente avanzadas. Pero que llaman clean coal, que básicamente lo único que produce es dióxido de carbono. Ahora los ambientalistas, ¿verdad?, están en contra de la subida del dióxido de carbono, pero aquí había una empresa, doctor, y en Guayanilla, y fueron a protestar hace dos administraciones atrás, fueron a protestar que la cerraran y no estaban abiertos a escuchar. El Partido Independentista mayormente capitaneó estas marchas, esas protestas, no permitieron que se le educara al pueblo, no permitieron que dijeran a la gente, le decían a la gente que se estaban muriendo, se moría una persona en el pueblo y decían que era que se había muerto por eso. Y es una de las privadas que produce mucha electricidad, no sé si es Ecoeléctrica o no me recuerdo el nombre, pero hay una que es de gas y otra que es de carbón. Correcto. Y producen, o sea, más barato. Nunca mencionan que esa consume carbón, ¿verdad? Pero es una de esas. No me recuerdo ahora el nombre, que es o Ecoeléctrica o la otra. Correcto. Pero una es de gas y otra es de carbón y funciona
Muy bien, y es bien barato, ¿verdad? Y o sea, no produce contaminación ¿verdad? De partículas o de... En España hay, smog. en Francia hay, en Alemania hay un montón, ¿sabes? Estamos hablando, pero la gente tiene que permitir que se hable estas cosas y discutirlas fuera. Entonces, a veces la prensa de este país, tú sabes, hacen una agenda de destrucción total para unos temas porque ellos lo que buscan es rating nada más, y entonces les suena bien decir que hay protesta aquí y allá y no educan a las personas, y estamos perdiendo grandes oportunidades. Nos hemos quedado, como usted dice, con unas plantas con el costo más alto de producción, obsoletas, con más de 50 o 70 años ahí, y ahora ¿cuánto nos va a costar esta inversión? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está Luma en este país? Luma no está en este país mágicamente. El Congreso de los Estados Unidos, después de María, le impuso al pueblo de Puerto Rico de que tenía que renovar todo su sistema eléctrico porque no servía. Lo mismo que usted está hablando hoy, 5 años después, lo dijo el Congreso de Estados Unidos hace 5 años atrás, y hoy usted está hablando lo mismo. Hoy usted está dando las recomendaciones, y 5 años que han pasado no se resolvió el problema aquí. Exacto. Entonces, otra vez, hablando, se me ocurrió algo más también del carbón, es que el carbón tú puedes traerlo en barcaza. Pero el gas natural, ¿cómo lo traes? Tienes que traerlo en unos contenedores que son como unos tanques grandes. Eso es algo que no se usa en los Estados Unidos porque el gas natural en los Estados Unidos se lleva a través de tubos, ¿verdad? De pipelines, o en camiones, ¿verdad? O en trenes. Ellos no mueven gas natural por barco. Entonces no producen barcos que mueven gas natural, excepto unos bien chiquitos, ¿verdad? Y entonces, como nosotros estamos sujetos a la ley de cabotaje, y el país que más produce gas natural es los Estados Unidos, pues lo más barato sería traerlo de Estados Unidos, pero no tenemos manera de hacerlo. Mientras que los Estados Unidos también producen mucho carbón, y ahí simplemente tú lo tiras en una barcaza completamente abierto, no tienes que refrigerarlo ni ponerle un tanque ni nada. Ajá. Simplemente lo cargas como si fuera arena, ¿verdad? Que es de lo más barato de transportar, y hay montones de barcos que pueden hacer eso súper barato y traerlo para acá. O sea, yo pienso que en un nuevo sistema eso sería una opción, ¿verdad? Que tenemos que considerar. Doctor, y estos modelos existen. Usted podemos sacar aquí un programa de 1 hora, de 2 horas, usted explicándonos estos modelos, y usted que ha estado allá en esos países ha visto unos modelos, no solamente en cuanto a lo de la energía, sino también en mantener sus sistemas de agua eficientemente. Aquí, si no es porque caen lluvias torrenciales, aquí están secas las reservas de agua. Todos los años la misma historia, nunca hay, no se han dragado nunca. Tenemos ya con nosotros, doctor, al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien ha sacado un tiempito de su cargada agenda para estar con nosotros, y le damos las gracias por estar aquí en el programa Hablando la Verdad con el doctor Raúl López y Michael Nazario. Saludos, alcalde, y bienvenido. Saludos, Michael, saludos a Raúl y saludos a todos los que nos escuchan. Y mi disculpa porque no leí bien el mensaje y estaba esperando la llamada a las 6:30 y era que tenía que llamar a las 6:30. No. Y ahora revisé el teléfono y leí bien el mensaje, disculpen. Le agradecemos porque sabemos que usted está una agenda muy cargada. Lo hemos visto en la prensa, en la televisión, en todas las noticias, ¿verdad?, locales y a nivel de isla. Y sabemos que está atendiendo las situaciones de San Sebastián y todo lo otro que usted puede ayudar. Así que sabemos que siempre saca un tiempito a nosotros. Alcalde, rapidito, primeramente, ¿verdad? Dios puso su mano sobre Puerto Rico, nos protegió, ¿verdad?, de Fiona. Pero a un resumen rapidito, ¿cómo impactó a su pueblo, San Sebastián? Pues básicamente, con lluvia, pues con la lluvia, pero no con la lluvia tan copiosa, ¿verdad?, que se esperaba. Y los vientos, porque también tuvieron su consecuencia. Nosotros ya implementamos pues el plan de trabajo que tenemos dentro de nuestro plan de emergencia para atender situaciones de huracanes. Ya nosotros tenemos ya recogido totalmente todo en cuanto a material vegetativo. Nosotros también, en cuanto a la fase de atender lo que es la autoridad de acueducto alcantarillado, que todo el mundo tenga agua en su casa, pues se instalaron los sistemas de generadores. Yo tenía 3 generadores que tenía preparados para sistemas de bombeo.
la autoridad de acueductos y personal del municipio, junto a personal de la autoridad, pues entre los dos grupos instalamos todos estos generadores. Igualmente la distribución de agua, conseguimos unos tanqueros a través una de pregunta, FEMA. alcalde, perdona que lo interrumpa, pero ya que está hablando de ese tema, ¿por qué la autoridad no tiene sus propios generadores? O sea, yo entiendo que usted ha sido muy sabio. Lamentablemente la autoridad no estaba preparada en nada para poder atender esta emergencia, en nada. Primero, que no tenía generadores en los sistemas de bombeo, que es uno de los planteamientos que venimos haciendo desde María al presente. Eso fue lo primero. Lo segundo, no tenía tampoco camiones cisternas, los grandes estos, camiones cisternas no tenía, básicamente. Y tercero, tampoco tenía una compañía que le pudiera suministrar diésel para las plantas eléctricas o servicio en caso de que cualquier planta eléctrica colapsara o se dañara. Así que la autoridad en esto, pues, el plan de emergencia, el que lo hizo, o lo votaron o se jubiló, pero brilló por su ausencia. Ahí no lo vimos en ningún sitio. Pero Así es que eso, o sea, eso es algo... Con Eric, el director regional, pues tuvimos mucha comunicación con él y fue muy viabilizador de todas las cosas que estábamos pidiendo nosotros para que nuestro personal de manejo de emergencia, obras públicas, nuestros mecánicos, pues pudieran hacer las reparaciones, hacer una serie de trabajos que se hicieron. Así que Eric Rosa, pues en ese sentido, pues fue una mano que viabilizó, pero en la autoridad tiene que haber alguien encargado de emergencia que... Y en ese reclamo que usted había estado haciendo, ¿verdad? De tener las plantas y estar preparado, ¿qué explicación le da? Porque es que eso hace tanto sentido que es algo tan lógico. Y ya vimos que en María, ¿verdad? Tenían 5 años para prepararse para esto. ¿Qué ellos dicen? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no hacen algo tan básico y sencillo, ¿verdad? Pues no sé, no he podido dialogar ampliamente sobre eso, no sé cuál es la situación. Incompetencia, básicamente, es lo que yo entiendo. Porque, ¿cómo? O sea, que me suena que es básicamente entonces incompetencia, o sea, o falta de interés. Yo te diría que no tienen la capacidad para poder atender una situación tan importante dentro de una estructura gubernamental como es el tener cómo se va a atender una emergencia ocasionada por huracán o por un terremoto, lo que fuera. Y eso pues definitivamente trastoca completamente la vida de todos los puertorriqueños, porque el servicio de agua potable o de energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad que puede depender la vida de cualquier ser humano al tenerlo o no tenerlo. Así que muy lamentable. Exacto, ¿no? Y la cosa es que el agua en cierto sentido es más importante que la electricidad, porque la electricidad uno puede producirla con planta, pero si no hay agua, no hay agua. O sea, no, por eso dentro de los planes nuestros, uno de las áreas que se atiende con mucha premura es el servicio de agua potable. Mucho mayor que la electricidad, porque la electricidad, pues como te digo, pues suficientemente se puede atender, pero el servicio de agua tiene que llegar a las casas, ya sea a través de camiones cisternas, a través de generadores en los sistemas de bombeo, buscar una alternativa, porque eso es esencial. Alcalde, quería preguntarle qué conlleva, porque hemos visto mucho, ¿verdad?, sobre los acuerdos, los memorandos de entendimiento con Luma de los municipios, y hemos escuchado de muchos alcaldes, y usted es pionero en verdad en todo esto, ¿verdad?, con la Pepino Power, y ahora creo que está, ¿verdad?, trabajando como coordinación Luma con usted. Háblenos qué es ese memorando de entendimiento entre los municipios y Luma. Mira, lo primero que te quiero enfatizar, que lo he enfatizado públicamente, es que el desastre de María es totalmente diferente a lo del huracán Fiona. Es totalmente diferente en cuanto a la devastación, el impacto que tuvo en Puerto Rico. Y en el caso del sistema eléctrico de Puerto Rico, la devastación que ocasionó María en nada compara con las averías que tenemos nosotros en nuestras diferentes ciudades. Ese es el primer punto. Segundo punto, cuando nosotros creamos la PPA, ¿verdad?, que subsiguientemente se creó la PPA, pero originalmente lo que creamos unos grupos para levantar el sistema eléctrico, fue después de estar un mes esperando que la Autoridad de Energía Eléctrica hiciera su trabajo, no veíamos brigada,
tratábamos de comunicarnos con ellos y la comunicación básicamente era nula, y cuando nos comunicábamos pues salíamos discutiendo por el desinterés que nosotros veíamos en esa gerencia para poder responder adecuadamente al huracán. Y luego de un mes, pues muchas de nuestras personas mayores y encamadas pues definitivamente estaban muriendo. Así que ahí es algo muy diferente a lo que tenemos ahora, que el huracán es un huracán que la misma naturaleza, como he dicho 2 o 3 veces, testifica que no fue de la magnitud de María, porque tú salías en María y aquellos los árboles no tenían una hoja. Tú saliste después de Fiona y todo estaba verde. Y cuando veías el tendido eléctrico en María, esos fueron postes caídos por montones. Ahora no, ahora son unas cosas. Y lo otro que tú tienes es que Luma ha mantenido brigadas trabajando, ¿verdad? Y entonces, al tú tener brigadas trabajando continuamente de Luma en nuestro territorio, al tú tener que las averías no son tan extensas, tan inmensas como María, que tú tienes una avería en unas áreas particulares, pues definitivamente no hace sentido tú crear una brigada municipal y adicionalmente con el riesgo de tú tener 2 brigadas, una municipal y una de Luma, trabajando en un sitio cerca, sin comunicación ni coordinación, lo que puede ocasionarle la muerte a cualquier persona. El caso que pasó ahora en Isabela, con el alcalde de Isabela, con las brigadas que tenía. Hay un memorando ahí que envió un ingeniero de Luma, que por poco una persona muere, porque estaban trabajando 2 brigadas en una misma línea, una que es del alcalde y otra de Luma. Y cuando energizaron hubo un corte y tumbó porque había otra brigada del alcalde trabajando en la misma línea en otro lado. Imagínate el riesgo y la irresponsabilidad de estas situaciones. Así que yo te diría que no hace sentido el que tú estés ahora mismo trepado con los postes. Ahora, si subsiguientemente Luma no tiene brigada y tú ves que en tu pueblo no ponen brigada y tú ves que pasan los días y no se resuelve el problema, pues entonces ya tú tienes que tomar acción, pero en estos momentos no hace sentido, excepto que tú busques protagonismo en un momento determinado, que quizás pues, el alcalde Isabel lo que busca es eso, y lo que puede buscar es que cualquier persona sea herida o que pierda su vida. Tristemente nos están cortando el programa. Quizás pues, si esto continúa, quizás la semana que viene podríamos tenerlo con nosotros, alcalde. Nos tratamos de comunicar nuevamente para que nos hable un poco más sobre cómo atender estas situaciones, porque usted es un alcalde, ¿verdad?, de experiencia, ya que vivió María y ahora está viviendo este evento, así que le damos las gracias, alcalde, como siempre, y vamos seguro, y mi disculpa nuevamente. Si no hay problema, debimos haber quizás chequeado un nuevamente poquito más, pero se lo agradecemos mucho que pudo comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y lo que usted está hablando es bien interesante. Me gustaría después que nos explicara exactamente lo del PPP y qué está envuelto y eso, porque, ¿verdad?, quizás es un patrón que se podría extender a través de otros municipios en Puerto Rico, ¿verdad? Y usted estuvo muy preparado y tiene unas muy buenas ideas. Así que gracias. Que sí. Siempre a la orden. Gracias, siempre a la orden. alcalde. Un placer estar con ustedes. Gracias, alcalde. Así que, doctor, eso es todo por hoy. Hemos hablado, y precisamente el alcalde habló lo que estamos hablando nosotros. Exacto. De que no había una preparación y de que hay opciones, ¿verdad?, para atender estas situaciones, como usted estaba diciendo. Exacto. Hay soluciones, ¿verdad? Hay una fórmula que funciona. La cosa es que hay que ver la voluntad para implementarla, y el político no va a tener la voluntad si el pueblo no se une, ¿verdad? El pueblo clase media, ¿verdad?, profesional, trabajador, se une para básicamente exigir que el gobierno, ¿verdad?, arregle los problemas y tengamos un nuevo Puerto Rico, ¿verdad? Podemos ser el Hong Kong del Caribe y que diga el Singapur del Caribe y la Suiza ¿verdad?, de las Américas. Así que, pero hay una fórmula que tenemos que exigir que pongan a correr. Así que, doctor, ha sido un placer nuevamente estar con usted acá en el estudio. Le esperamos a todos los amigos que nos sintonizan el próximo martes de 6 a 7 de la noche a través de Restauración 107.9 FM. Y recuerden el canal de YouTube, por favor vayan, ¿verdad? Oigan que sea un poquito, denle un thumbs up, ¿verdad? Para poder expandir este programa, ¿verdad? A través de todo Puerto Rico y poder tener un impacto más grande y poder hacer una diferencia. Que el Señor los bendiga. Okay.
Gracias por escuchar el programa Hablando la Verdad. Será hasta nuestro próximo programa.